Hola a todos, soy Joana Campolargo. Raimundo Ramírez. Bienvenidos a mi canal. Hoy les vamos a hablar de las muelas del juicio, cordales o terceros molares, de cuándo es necesario extraerlos y cuándo no, desde una visión maxilofacial y ortodóntica. Las muelas del juicio son las últimas en hacer aparición en boca. Se estima que erupcionan entre los 16 a los 25 años. Sin embargo, con las muelas del juicio no hay una regla. Pueden aparecer muchísimo después como simplemente no aparecer. De hecho, es tan inconstante su anatomía que estos dientes suelen no aparecer en nuestros libros de anatomía dental. Y es el diente que termina siendo más inconstante de los 32 dientes que tenemos en la boca. También, de hecho, hoy en día nuestra alimentación no ayuda mucho, dado que cada vez nos da como más flojera masticar y nuestra alimentación cada día es más blanda. Esto ha traído como consecuencia que los maxilares no se desarrollen de manera adecuada. Tenemos maxilares cada vez más pequeños y nuestros dientes simplemente no caben. Por eso es tan común el apiñamiento dental hoy en día, las maloclusiones e indudablemente el tercer molar cada vez tiene menos espacio en boca. De hecho, es muy común que los pacientes acudan a la consulta manifestando dolor al momento que ellos están haciendo aparición. Pero, ¿en qué momento están realmente indicadas las extracciones de los terceros molares? Una de las indicaciones más frecuentes, Joana, es cuando el diente presenta pericoronitis o pericoronaritis, que es cuando está en la etapa de erupción y la encía que está todavía encima de la corona del diente se mete la comida ahí y llega a lograr una infección que puede ser muy dolorosa al paciente y generar una inflamación importante. Y mucho dolor y mal olor. Exacto. También es muy común que, como está tan posterior, nuestro acceso a la higiene está bastante limitada y es súper común que presenten caries. Y al presentar caries también exista dolor y por eso también están indicadas en estos casos. De hecho, otra de las indicaciones muy frecuentes es que en la etapa de formación de estas famosas muelas del juicio se llegan a formar quistes o inclusive tumores en esa zona. Los tejidos que estaban acostumbrados o que van a llegar a ser el ligamento periodontal o los tejidos que soportan al diente dentro de la arcada, por no estar afuera, generan estos quistes o tumores, al final de cuentas con una gran destrucción en el hueso. Por eso, en esta razón, es otra indicación para quitar esas muelas del juicio. ¿Y cómo el paciente puede saber que puede presentar un quiste? Claro, el paciente tiene que llegar a consulta y darse sus revisiones semestrales. Y en ese momento, bajo una radiografía de control, podemos diagnosticar en ese momento si se está formando un quiste. Teniendo en cuenta la edad del paciente, indudablemente se le Exactamente. Normalmente cuando el diente o muela del juicio va a erupcionar de forma normal, hace un movimiento en esta forma. Y cuando hace movimiento en esta forma, no alcanza por espacio la mayoría de las veces a ponerse vertical. Y en ese punto en especial suele quedarse interrumpida su formación. Y el diente de enfrente termina sufriendo un movimiento indeseado y eso va a generar que el resto de los dientes, principalmente en la parte más anterior, se apiñonen o se enchuequen. Por eso que es muy importante en cuanto a la ortodoncia hacer la extracción de esta muela del juicio para evitar que ayude con esta malposición. De hecho, por la razón que decías, Joana, de que a los 16, 17 años comienza la erupción, es muy importante que el paciente se tome revisiones radiográficas o acuda a su dentista para que se revise esta posición del diente, porque en muchas ocasiones queda de forma completamente horizontal y eso no puede generar otra cosa que el diente de enfrente tenga caries profunda, y cuando un diente tiene caries muy profunda, desgraciadamente suele perderse. Sí, entonces en vez de hacer la extracción del tercer molar, se tiene que hacer la extracción del tercero y el segundo molar. Por eso nosotros indicamos que de preferencia a partir de los 15 años se realice una radiografía panorámica preventiva y acudan con su especialista para que pueda evaluar cuál es la posición de esta muela del juicio. En muchas ocasiones, cuando esa muela del juicio erupciona, suele tener lo que llamamos contactos prematuros. Eso significa que ese es el primer diente que llega a chocar con el de arriba y no permite que el resto de los dientes asienten bien. Eso puede generar muchos problemas de articulación y finalmente suele ser otra indicación importante para que se tome en cuenta esa muela del juicio. Bien puede rebajarse un poco o finalmente extraerse. De verdad que en este caso, si no termina de erupcionar de manera adecuada y tiene este contacto, en lo particular recomiendo hacer la extracción porque muchas veces cuando vamos a alinear los dientes no tenemos espacio para esta muela del juicio. Así que si no tenemos espacio, lo ideal es extraer, aunque también en algunas ocasiones hace erupción de buena forma el tercer molar, pero su antagonista no. Desde el momento que una muela del juicio, Joana, no tiene un diente antagonista, o sea, un diente con quien chocar en la parte de arriba,
eso también es una indicación para extraerlo, ya que de no hacerlo así, el diente, por buscar la forma de chocar naturalmente con el diente de arriba, suele extruirse mucho. Salirse un poco. Exacto, se sale de más y genera un problema de maloclusión. Y también que al extruirse o salirse, bien sea si está ubicado en la parte superior o inferior, el cuello de esta muela del juicio queda expuesto y genera también muchísimo dolor. Cabe mencionar que durante la masticación, es decir, cuando estamos amasando la comida o triturando la comida, realmente la fuerza de esto se genera en el primer molar principalmente, hacia adelante en el segundo premolar y hacia atrás en la parte mesial o delantera del segundo molar. Es decir, que la muela del juicio no suele presentar una función en la masticación como mucha gente cree. Es decir, no es protagonista en nuestra masticación. Exactamente. Ok, pero no todos los terceros molares es malo y hay casos en los que no se debe extraer. ¿Cuáles son esos casos, doctor? Son varios casos, Jonah. No todas las muelas del juicio tienen que extraerse. Hay ocasiones donde la posición de la muela del juicio es muy complicada. Es decir, por ejemplo, en la parte inferior, en esa parte inferior puede estar muy cerca la raíz del nervio dentario inferior y genera una parestesia durante su extracción. Entonces, en esa parte hay que tomar mucho en cuenta la situación de la muela de abajo. En cuanto a la de arriba, es importante mencionar que está muy cerca de algo que llamamos el seno maxilar. Y el seno maxilar puede verse afectado durante la extracción o impactarse de tal forma en la muela del juicio que haya que hacer un procedimiento mucho más importante para poderla sacar. O también que al momento de tratar de extraer este tercer molar se quede en seno paranasal y pues ya eso es una complicación peor que tendríamos que atender en quirófano. Sí, desgraciadamente es algo frecuente. También cuando perdemos un primer molar, dado que muchas madres piensan los primeros dientes en hacer aparición en boca son solamente los anteriores, pero también sale el primer molar permanente y descuidan la higiene y muchas veces esa muelita se pierde. Si tenemos este tercer molar, aquí es cuando actúa la magia de la ortodoncia y recorremos ese espacio para sustituir la pérdida del primer molar, llevando hacia adelante el segundo y el tercer molar. Si me permite, Jonah, decirte que esa parte de la muela del juicio para mí es de las más importantes porque se maneja como un molar de reposición al primer y segundo molar. Aunque es poco común, hay personas que sí se les han desarrollado bastante bien sus maxilares y tienen espacio para este tercer molar. Así que si tienen espacio y tienen una buena higiene, definitivamente no es necesario sacar. También en aquellas posiciones donde el tercer molar está muy sumergido y extraerla puede causar una fractura de la mandíbula. Sí, un ejemplo también de lo anterior, que no es fácil hacer diagnósticos para extraer muelas del juicio en gente de 40, 50, 60 años, es que algunas veces la muela del juicio está ubicada o su raíz está ubicada en una dirección que puede generar mayor debilidad en la zona del ángulo de la mandíbula. Cuando sucede esto, el riesgo de fracturas que llamamos iatrogénicas es más elevado, es decir, hay que tener mucho cuidado antes de diagnosticar esas muelas del juicio y quererlas extraer. Y es que definitivamente hay que evaluar los riesgos y beneficios para poder hacer este tipo de extracciones, así que no se los tomen a la ligera, vayan con el especialista indicado que les haga una evaluación precisa y determine si realmente es necesario o no realizar las extracciones de los terceros molares. Estas son como las más frecuentes y más básicas. Pueden existir también otras razones por las cuales extraerlas o no extraerlas, pero estas son las más comunes. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad y tengas una orientación con respecto a las muelas del juicio, cordales o terceros molares. Si te gustó este video, no olvides darle like. Y si tienes alguna duda o no estás claro qué debes hacer, acá te dejo las redes del doctor, mis redes sociales, que con mucho gusto estaremos respondiendo tus preguntas. Soy Joana Campolargo, Raimundo Ramírez, y nos vemos en un próximo video. Bye.